Voy a intentar ser lo más rápido posible. Nosotros somos una empresa en ibérica internacional que nos dedicamos al mundo del riego y desde hace 5 años estamos trabajando, hicimos un departamento exclusivamente con el tema de agricultura tecnológica. En toda esta agricultura, yo más que llamarla, muchas veces se llama agricultura inteligente, me gusta más llamarla agricultura de datos. Es recopilar datos de distintas fuentes, que pueden ser sensores, imágenes satelitales o otro tipo de datos. Y lo que es importante también es dárselo al agricultor o al técnico de una forma que sea asumible. Es decir, no, los agricultores o los técnicos no son centros de investigación que tengan horas para analizar esos datos. Entonces hay que darle una información muy marcada y si después más adelante quiere seguir, pues que pueda tener una herramienta en la que pueda profundizar más. Pero de principio hay que darle una información bastante simple y que diga al final si estamos gestionando el riego, si tienes que regar, si no tienes que regar, si has regado más de la cuenta, si has regado menos, y cosas bastante simples. Bueno, pues nosotros tenemos varias herramientas dentro de nuestra empresa y vamos a empezar a partir de este año a usar una que nuestra empresa en Estados Unidos, se llama Jane, pues la llevo utilizando durante los últimos 25 o 30 años, es decir, es una herramienta bastante consolidada y que nosotros pues, nos hemos dado cuenta que en este mercado es una herramienta que ya puede usarse. La herramienta se llama Jane Logic y es una plataforma completa que lo que intenta es una solución holística, es decir, que en una sola plataforma podemos ver todos los datos de cualquier dispositivo relacionado con el riego que esté conectado a Internet, ¿vale? Desde filtros, sensores, es decir, todo en una misma plataforma y que sea fácilmente visualizable por el agricultor o por el técnico. Tenemos datos de sensores, datos de estación climática física, datos de estaciones climáticas remotas o datos de satélite. Bueno, en una primera pantalla, lo vemos aquí, nosotros podríamos tener incluso desde una finca pequeña a un grupo hortofrutícola que maneje, por ejemplo, muchísimas fincas, tener ordenadas primero las fincas en carpetas, las famosas estas carpetas que se sacaron en Windows, y las carpetas nosotros las distribuimos como queramos, si podemos tener, por ejemplo, una carpeta que sea España, otra carpeta que sea Portugal, dentro de España, pues fincas en la zona de Murcia, fincas en Málaga, hace la distribución que tú quieras. Y después, cada finca puedes partir, evidentemente, los sectores de riego que tú consideres oportunos. Entonces, tú puedes tener aquí, como vemos, una visualización. Aquí tenemos una finca y distintas parcelas, una válvula, algo muy, muy visual que nosotros en cualquier momento pulsamos y nos vamos a los datos del icono este que está representando. Después podemos crearnos una pantalla, como la que estamos viendo ahora mismo, en la que de forma rápida podamos ver las cosas que nosotros consideramos más importantes. Esto se puede ver desde un móvil. Evidentemente, desde un móvil la resolución y la visualización no es tan perfecta como en un ordenador o en una tablet, pero la herramienta está preparada también para visualizarse desde un móvil, porque hoy día, por suerte, por desgracia, siempre un móvil lo llevamos en sí. Bueno, pues aquí podemos ver en una sola pantalla, pues el técnico o el encargado o el agricultor puede ver fácilmente qué está pasando en su finca. Si entramos ya en más profundidad, pues por ejemplo, el sistema, hemos dicho que tiene estación climática física o estación climática virtual, es decir, que tome datos de estaciones remotas que estén cerca, el sistema evidentemente se geolocaliza y pues calcula la evapotranspiración. Vemos la gráfica de evapotranspiración, de uniformidad de la evapotranspiración, que también es importante. Nosotros no solamente hay que saber la evapotranspiración que se va produciendo en la finca, sino también la uniformidad que existe en las distintas zonas de la finca. Entonces, eso nos lo marca la uniformidad. Después, si nos vamos al datos, ya que podamos que el agricultor o el técnico saque una herramienta útil de forma diaria, pues nos dice que con los datos procedentes de los sensores y de las imágenes satelitales, el sistema de forma automática te calcula una posible programación de riego. Es decir, te recomienda cuántas horas, según el sistema va evolucionando el tema de la evapotranspiración y la evolución de la gráfica de humedad de los distintos sensores, el sistema te calcula
y te da un consejo de cuántas horas tú tendrías que regar cada una de las parcelas. Aquí, por ejemplo, vemos, pues hace 2 semanas te recomendó 8 horas o 9 milímetros de agua y en la siguiente semana pues te recomienda que no tienes que regar. Si esto entramos un poquito más en profundidad, pues una vez que nosotros recibimos esta programación, nosotros cada uno de los sectores que hemos recibido un consejo de cuánto en principio deberíamos regar, pues el sistema nosotros creamos un calendario de riego. Es decir, nosotros estas 8 horas semanales las podemos distribuir como nosotros queramos, por día, por horas, de cada día, y esto nosotros o bien se envía a un controlador de riego que tenga conexión, evidentemente, a la nube y que podamos nosotros controlarlo de forma remota. Entonces, lo que haríamos es este calendario de riego semanal, mandarlo directamente al controlador de riego, o si no existe esa posibilidad, que es algo que evidentemente, por ejemplo, en el mercado español todavía hay muchos controles de riego que no están conectados a la nube, pues lo que se hace es mandar esta recomendación de riego y después indicar aquí a las personas que nosotros consideramos que deben de recibir la recomendación de riego de esta parcela o de este sector. Por ejemplo, el encargado de riego, la persona, el técnico que haya en esa finca, reciben la recomendación y después ellos implementarán esa recomendación a través de su máquina, de su controlador de riego. La siguiente fase es comprobar qué ha pasado con respecto a lo que nosotros hemos mandado, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí en esta columna, bueno, perdonad, ahora mismo toda la aplicación está en inglés, se está traduciendo y pues esperemos que para el mes de julio esté ya todo traducido. Ahora mismo la tenemos así, pero bueno, estamos trabajando en la traducción y son muchos parámetros y mucha ayuda principalmente, que es lo que estamos trabajando más en traducirlo. Pero bueno, estos serían los distintos sectores de riego, aparecería la primera columna, las horas que se recomiendan en cada sector y después los riegos que nosotros, fijaros, no sé si se ve bien, hay una columna que está en azul y otra columna que está en naranja. La naranja es lo que nosotros hemos recomendado y la azul es lo que realmente se ha regado, ¿vale? Entonces vemos, por ejemplo, aquí en un pantallazo que nosotros dimos unas recomendaciones que la verdad que no se han cumplido como nosotros en principio mandamos. ¿Por qué ha podido ocurrir eso? Pues ha podido ocurrir pues, por problemas técnicos en la finca, que haya habido algún problema eléctrico, algún problema con la bomba, o porque nuestras consignas de riego no se han ejecutado, pues porque haya habido algún problema de que no se haya hecho de forma correcta. Así, nosotros en un vistazo podemos ver lo que nosotros mandamos y lo que ha pasado, ¿vale? Y comparar, por ejemplo, en esta columna, pues vemos que nosotros mandamos en el primer sector, en la última columna mandamos 48 horas y de esas 48 horas realmente solamente se han dado 25,5, ¿vale? Bueno, seguimos. Sensores. Bueno, pues sensores, nosotros tenemos un data logger que admite 16 entradas y 16 salidas, un data logger bastante completo, y ahí podemos colocar en principio cualquier sensor, ¿vale? Sí es verdad que nosotros ya la plataforma está acostumbrada a trabajar con un tipo de sensores, pero que otro sensor en principio se podría manejar de forma parecida, ya que los sensores en principio hoy día la electrónica de los sensores, la señal que generan son señales bastante comunes, entonces lo único que tenemos que configurar es saber el rango eléctrico del sensor y el rango de señal del sensor. Se configura y punto. Pero bueno, con los sensores que nosotros solemos trabajar son o bien con sensores de humedad volumétrica del suelo, que miden solamente la humedad a distintas profundidades, y también existe la posibilidad de que aparte de humedad, en esa profundidad se indique la temperatura y la conductividad del suelo. Se pueden poner de forma vertical cada 10 centímetros un sensor, puesto sobre un soporte, y admitiría hasta 16 sensores. Si podríamos llegar hasta una profundidad de unos 60. Eso en principio es excesivo, es decir, algo que no todo el mundo va a querer, pero bueno, existe la posibilidad de que tú configures el sensor a 3 profundidades, que le pongas 2 profundidades, 3, 4 y le pongas las profundidades que tú quieras, ¿vale? Y ahora veremos esos datos cómo los maneja el sistema. Después podemos también poner otro tipo de sensores, como he dicho, estación meteorológica y otros, caudalímetros, caudalímetros de línea, de estos que se ponen directamente sobre la tubería, estaciones meteorológicas pequeñas, más grandes, eso es configurable, ¿vale? Con los sensores se predice o se da la recomendación de riego
según las tendencias que tengan el comportamiento de la humedad del suelo y también dependiendo de la evapotranspiración que el sistema calcule. Y de forma secuencial se comprueba la humedad, la temperatura y la conductividad. Y con estos datos, comparándolos con los datos históricos, con todo eso, el sistema, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, pues va calculando estas recomendaciones de riego que se dan. Los datos de los sensores, por ejemplo, vamos a partir de un dato muy simple, que es la humedad volumétrica del suelo, y vamos a ver las distintas formas que tenemos de visualizarlo. Aquí tenemos la media hemos dicho que tenemos el sensor que mide a varias profundidades, esto sería la media. Los datos a la izquierda serían de una semana, esto sería de un mes, que vemos aquí 3 riegos cada uno en este mes, o si ponemos 3 meses, pues en este caso vemos la media, ¿vale? Todo esto son medias, ¿vale? Si queremos ver de forma más exacta cada uno de los sensores y no queremos ver medias, sino queremos ver cómo ha evolucionado cada uno de los perfiles de humedad, pues vemos esta gráfica. En este caso aquí tenemos puestos 4 sensores, a 4 profundidades, un sensor con 4 profundidades. La primera gráfica sería la que hemos visto antes, que sería la media. La primera sería la que está puesta pues se supone que será unos 10-15 centímetros, el siguiente 25 centímetros, el otro a 30 centímetros y el otro a 50 centímetros, ¿vale? Vemos cómo más o menos todo el agua evoluciona. En este caso debe ser un suelo arenoso porque parece que los 4 perfiles tienen unos comportamientos bastante similares. Aquí en el fondo vemos cuando actúa el riego, ¿vale? Esto o bien se pone un caudalímetro en la cabecera del grupo del sector de riego, o bien un presoctato. Entonces aquí indica que el presoctato o el caudalímetro ha pasado agua, y fijaros que hay una reacción en el suelo. Aquí ha pasado agua y hay una reacción, aquí ha pasado agua y hay una reacción. Aquí un pequeño, que esto posiblemente sea un arranque o lo que sea, que aquí no había ninguna reacción. Entonces, aquí, ¿qué podemos comprobar? Primero, si la subida de humedad se debe a un riego o se debe a una lluvia. Si tuviéramos una subida de humedad del suelo y no tenemos ninguna indicación de que la máquina se ha activado, pues significa que esa subida de humedad ha dependido de una lluvia. O que pase lo contrario, que el agua pase por el caudalímetro, pero no llegue a la sonda. Puede ser que haya un problema de las válvulas finales de línea. Entonces, es una forma de visualizar cualquier tipo de avería. El sistema, después veremos al final, de que te genera, ante cualquier situación de esta, te genera una alarma que te la manda al móvil o te la manda por email, como tú prefieras, pero siempre al móvil, porque es lo que hemos dicho que siempre llevamos encima, y tú a partir de ahí tienes una capacidad de reacción e intentar solucionar la avería o la anomalía que se haya producido. Esto también es una cosa bastante interesante, y estamos hablando solamente de los sensores de humedad de suelo. No tenemos más tiempo para profundizar en otros sensores, pero aquí lo que nos indica son la velocidad de infiltración o cómo se infiltra el agua en este suelo. Como tenemos la capacidad de tener varios sensores a varias profundidades y el sistema conoce estas profundidades, entonces fijaros que, por ejemplo, en este riego que se produjo el 31 de enero, nosotros primero indicamos, que no se ve aquí muy bien, 2 líneas, 2 profundidades en las que consideramos que el agua es aprovechable por la planta. Pues, por ejemplo, en este caso serían desde los 50 centímetros hasta el 1,20 m. Esto supongo que será un árbol que tiene el sistema radicular muy profundo. Bueno, pues ahí consideramos nosotros que se debe de quedar el agua que nosotros regamos. Si se queda por encima de ese perfil del 50 centímetros o por debajo de 1,22 m, consideramos que es un agua perdida porque no llega a la zona donde se encuentra la raíz absorbente de la planta. Y aquí, por ejemplo, en este riego, primero nos fijamos que la infiltración solamente llega hasta este punto, nos hemos quedado justitos. Este es un riego bastante bueno, fijaros cómo llega la infiltración, llega hasta este punto, y este también, ¿vale? Si queremos verlo con más detalle, pues tenemos cada uno de los riegos, incluso nos indica una alarma, si apareciera esto en rojo, indica que hemos regado más de la cuenta, es decir, que el agua ha pasado del nivel o del perfil que nosotros consideramos que es agua ya perdida. Verde sería un riego correcto y amarillo sería que hemos quedado corto. Si un riego tan corto que en principio el agua no ha llegado a profundizar al nivel donde nosotros consideramos que está la raíz absorbente. Después, el tema de imágenes satelitales se incorporan también en el sistema como algo complementario a los sensores, porque evidentemente las imágenes satelitales y los sensores son información complementaria. Los sensores son
datos puntuales en un punto de la finca, pero tenemos esos datos 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras que los datos de imágenes satelitales, pues los tenemos dependiendo primero del satélite que pase, así cada 2, 3 días, 4 días, y que ese día haya unas buenas condiciones. Si ese día está nublado en la finca, pues no tenemos datos de satélite. Entonces, los datos no son tan precisos, pero sí es verdad que la imagen es global. Tenemos una imagen de toda la finca. Y hoy día los píxeles que nos dan los satélites son de 10 por 10. Hace 15 o 20 años, yo bueno, estaba terminando la carrera, hace más, en el 97, 98 los píxeles eran de 100%. Si sería una hectárea, hoy día un píxel es de 100 metros cuadrados. Vale, no es una información, 100 metros cuadrados sabemos que hay mucho. Después esa información se tiene que tratar, separar la parte del suelo de la parte de la planta, todo eso tiene un tratamiento algorítmico dentro del programa, pero a partir de las imágenes satelitales podemos tener una predicción climática, un mapa de humedad del suelo, un mapa de evapotranspiración, cada píxel sabe la evapotranspiración que hay, un mapa de producción de biomasa y un mapa de eficiencia del agua, ¿vale? Bueno, esto al final nos da imágenes de este tipo, ¿vale? Lo que digo, aquí nos da información de zonas que veamos. Por ejemplo, en este caso es una imagen de NDVI, que es un índice de vigor. Pues sabemos que, por ejemplo, en la zona roja hay un bajo vigor. Es lógico en la parte periférica de la parcela que el vigor sea inferior. Y zonas azules, pues cuanto más azul, más vigor. Esta información muchas veces el agricultor la sabe y la conoce, pero hay veces que puede descubrir algo de que zonas de la finca, de que empieza a haber algún problema, y con la imagen satelital lo detectamos. Después, esto del Hypergrow, no voy a profundizar más porque me quedan pocos minutos, pero al fin y al cabo esto es un programa que se ha creado a partir de imágenes satelitales, que lo que hace es comparar imágenes satelitales actuales con imágenes satelitales del pasado, de un pasado cercano o de un pasado más alejado, para ver cómo va evolucionando, por ejemplo, en el último 15 días, en la última semana o en el último año. Y a partir de ahí ver pues zonas de la finca que han evolucionado mejor o peor. Por ejemplo, en este caso vemos, bueno, esto sería las 4 parcelas, la superficie de las parcelas, la precipitación que ha habido en cada parcela, la evapotranspiración media, la uniformidad, y aquí viene el rendimiento en el año 2019 y en el año 2018. Aquí ha crecido solo un 0,02%, aquí un 3,58%, y estas dos parcelas ha habido un crecimiento muy grande del rendimiento o de la biomasa, por decirlo de una forma. Eso pues, puede ser porque sean antes, el año pasado era una planta pequeña y este año las plantas han crecido y el crecimiento es muy alto. O podemos ver incluso crecimientos negativos. Entonces, esto es otra fuente de información que nos da una información bastante buena, y lo bueno de la imagen satelital es que tenemos un mapa general de toda la finca, que junto con los datos de los sensores son bastante significativos. Bueno, para ir terminando, aquí, por ejemplo, vemos el tema de la comparación. Esto son una imagen satelital de hoy, pero si lo comparamos con la imagen satelital de hace 15 días, vemos, por ejemplo, que esta zona de aquí roja parece que está viendo una evolución negativa del vigor. O a lo mejor hay que fijarse en esta zona qué está pasando aquí. Esta zona parece que es un camino, ahí no nos preocupamos porque ahí no, pero esta zona, pues algo está pasando ahí que a lo mejor con un sensor no lo descubriríamos si no tuviéramos un sensor ahí, o bueno, si es un sensor de suelo, si es un problema de suelo, pues si es un problema de riego o lo que sea, pues a lo mejor lo detectaríamos con el sensor de suelo. Pero si es un problema de una enfermedad, por ejemplo, una planta, no lo detectamos con el riego, pero lo detectamos con la imagen satelital. Bueno, esta es otra imagen del tema de la imagen satelital, y con tablas también que lo tiene alrededor para ver la uniformidad. También es importante en la finca no solamente hablar de vigor o de NDI o de humedad, sino de la uniformidad que tienes en la finca. Tú puedes tener unos datos muy buenos, pero con una uniformidad baja, pues eso no es del todo bueno, ¿no? Porque significa que los datos de la finca son buenos, pero habrá zonas muy buenas, a lo mejor si la uniformidad es baja y zonas con valores muy distintos. Entonces, cuando las uniformidades son inferiores al 70%, es preocupante, o por lo menos, a lo mejor es que la misma parcela no provoca esa falta de uniformidad, pero a lo mejor la falta de uniformidad viene provocada por un riego incorrecto, que regamos igual una zona que otra y descubrimos que tenemos que regar una zona más que otra. Si al fin y al cabo, como dije al principio, todo esto es una agricultura de los datos, porque es importante
decir que en la agricultura actual, que ya sabemos todo el reto que la agricultura se enfrenta, alimentar a más personas y a las personas en los países del primer mundo, alimentarlos con una calidad, con unos productos con una calidad superior y con los mismos recursos, con menos recursos. Si no hay más tierra, por ejemplo, en España la tierra de regadío ya no hay más, no se van a conceder más tierra nueva. En Portugal, por ejemplo, ya se está parando el tema de la zona de regadío porque el agua es un factor muy limitante e incluso incluso hablando de zonas que no sean regables, la tierra cultivable no existe mucha más tierra cultivable en el mundo para descubrir. Entonces hay que producir más con menos recursos. Y la única forma de hacer esto es otra revolución, que las varias revoluciones que ha habido en la agricultura. Una revolución verde y ahora hay una revolución que es la agricultura de los datos. Es tomar datos y a partir de esos datos manejar el cultivo de forma más eficiente. Porque hasta ahora la agricultura, las decisiones de la agricultura se han basado más en experiencia, en lo que hace el vecino, pero no se han manejado los datos como deberían de manejarse siendo una actividad económica tan importante. Y por último, el tema de las alarmas también es bastante importante. Las alarmas se pueden configurar, las alarmas que queramos, que las reciban las personas que queramos, incluso los días que queramos, a las horas que queramos. Eso, el sistema es bastante versátil y podemos usar las alarmas, tiene una gestión de alarmas bastante importante. Los datos climáticos, lo que hemos dicho, tenemos datos climáticos de estaciones físicas o estaciones remotas. Podemos ver los datos de evapotranspiración, humedad, máxima temperatura, mínima temperatura, viento, todos los distintos datos y ya a partir de aquí podemos ir eligiendo los días que queramos, ¿vale? Esto también es algo importante que muchos técnicos manejan, que es, ya que tenemos una estación climática o una estación remota, pues oye, vamos a usar esos datos en vez de estar apuntando en una libreta lo que son las horas de calor, las horas de frío para algunos cultivos, el GRD, es decir, la hora de la integral térmica. Por ejemplo, el PMI, que es un índice para según los datos climáticos, te dice la posible afectación de oidio que pueda haber. Bueno, pues eso normalmente el técnico lo hace casi manualmente. Puesto ya existe la posibilidad de que tú le marcas, por ejemplo, para los grados de calor, a partir de qué temperatura consideras tú que son horas de calor, para la hora de frío lo mismo, y el sistema de forma automática te lo va calculando. Y de forma muy fácil tienes una visualización de los datos que tenemos de estos datos. Calor, hora de frío. Bueno, los datos del caudalímetro, si tenemos distintos caudalímetros, tenemos aquí todos los datos para ver consumos reales que tengamos en la finca, consumos medios, por si hay alguna avería. También el caudalímetro te marca alarmas de demasiado caudal, que sería una rotura, o de caudal más bajo del caudal nominal de la finca, que sería tema de obturaciones. O eso también, ya que tenemos el caudalímetro, que el sistema genere una alarma cuando haya un problema de esto. Bueno, Perdona, tenemos que ir acabando. Un minuto y termino. Esto aquí vemos el data logger. El data logger, como hemos dicho antes, deben de ser muy robustos para que aguanten el estar en el campo. Esto sería la estación meteorológica, aquí a la izquierda, una de las estaciones meteorológicas, que es la Davis, que montamos, y después distintos sensores que nosotros montamos el sistema. Nosotros no producimos sensores, sino que intentamos que los sensores sean de la mayor calidad posible. Esto también es importante. Si basamos los datos en sensores que están en puntos de la finca, estos datos tienen que ser fiables. Y nada más, he intentado, me parece que me he pasado unos minutos, pero bueno,